Bienvenidos al programa UDI Arroba ofrecido por la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ingeniería. Estamos en el curso de Geometría Euclidiana. Vimos en el módulo anterior, el módulo 18, algunos elementos básicos en la circunferencia, como los arcos, los ángulos, y vimos las posiciones relativas de punto circunferencia, recta circunferencia, entre dos circunferencias, y algunas propiedades de la recta tangente. Vamos a ver en el módulo 19 las relaciones que hay entre los arcos y las cuerdas y los ángulos relacionados con la circunferencia. Por eso nos va a permitir entonces respondernos a algunas preguntas como ¿qué relación hay entre las cuerdas y los arcos intersecados por ellas? ¿Cuándo dos cuerdas son congruentes? Si existe alguna relación o no entre una secante y una cuerda. ¿Qué es un ángulo inscrito, semiinscrito, ángulo exterior, ángulo interior? Y cómo determinar la medida de cada uno de ellos. Empecemos entonces recordando que si tenemos una circunferencia y nos dan dos puntos A y B de esa circunferencia, tenemos aquí un arco y al unir esos dos puntos tenemos una cuerda. Decimos que la cuerda subtiende el arco, que el arco es subtendido por la cuerda o que hay una relación entre el arco y la cuerda, arco subtendido o arco interceptado. Tenemos entonces lo siguiente, una serie de teoremas en el cual el primero nos dice que en un mismo círculo o en círculos congruentes, dos cuerdas congruentes subtienden o intersecan arcos congruentes. Tendríamos lo siguiente. Tenemos en una misma circunferencia o en dos circunferencias congruentes, recuerden que tienen igual radio, tenemos dos cuerdas y arcos. Tenemos aquí dos cuerdas y los arcos, entonces nos dice la hipótesis, dadas esas dos circunferencias, AB y CD son cuerdas que son congruentes, entonces los arcos son congruentes. Miremos que si esta cuerda es congruente con esta, y estos son los segmentos radiales, los dos triángulos van a ser congruentes por lado, lado, lado. Si los dos triángulos son congruentes, entonces este ángulo central es congruente con este y el arco interceptado, de acuerdo con lo que vimos en el módulo 18, los arcos interceptados son congruentes. Lo mismo ocurre si los dos círculos son congruentes y las dos cuerdas son congruentes, entonces los dos triángulos son congruentes por lado, 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 y los ángulos centrales serían congruentes por ángulos homólogos y ángulos centrales congruentes subtienden o intersecan arcos congruentes. Seguimos con otro teorema que nos dice en un mismo círculo o en círculos congruentes, dos arcos congruentes subtienden cuerdas congruentes. Sería el recíproco del anterior. Por eso se deja como ejercicio. Ya nos dan los arcos congruentes y entonces tendríamos que demostrar que las cuerdas son congruentes. Miremos que si los arcos son congruentes, los ángulos centrales son congruentes y ya los triángulos son congruentes por lado, ángulo, lado. Y los lados homólogos entonces son congruentes. Lo único que está cambiando es la razón de congruencia de los dos triángulos. Tenemos un tercer teorema que dice, en un mismo círculo o en círculos congruentes, dos cuerdas congruentes equidistan del centro, es decir, están a igual distancia del centro. Tenemos aquí la figura, vamos a traer en un mismo círculo, eso se sobreentiende que si están en dos círculos congruentes también se da esa relación de congruencia. Tenemos entonces que AB es congruente con CD, entonces cuando hablamos de equidistar hablamos de estar a igual distancia y la distancia se mide sobre la perpendicular bajada de
centro, o sea, del punto a la recta, en este caso a la cuerda. Por eso la existencia de estas dos perpendiculares. Como esta cuerda AB es congruente con esta cuerda CD y estos son segmentos radiales y esta cuerda es congruente con esta, entonces miremos que el triángulo ABO va a ser congruente con el triángulo DOC por lado, 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 y si dos triángulos son congruentes, las alturas homólogas, ¿por qué son homólogas? Porque son las alturas a la cuerda. Entonces las alturas homólogas son congruentes y decimos que las dos cuerdas se equidistan del centro. Tenemos un cuarto teorema sobre arcos y cuerdas y nos dice lo siguiente. En un mismo círculo o en círculos congruentes, si dos cuerdas se equidistan del centro, son congruentes. ¿Qué significa eso? Volviendo a la figura anterior, nos están diciendo ya que si esta distancia es igual a esta, entonces esta cuerda va a ser congruente con esta. Basta con mirar que aquí se están formando 4 triángulos rectángulos que son congruentes por hipotenusa cateto. El cateto es la distancia y la hipotenusa son los segmentos radiales. Si esos 4 triángulos son congruentes por hipotenusa, cateto, tenemos que este segmento AM va a tener la misma medida que MB, va a tener la misma medida que DN y va a tener la misma medida que CN. De aquí entonces, por una adición de segmentos, decimos que la medida de AB va a ser igual a la medida de DC y esto nos permite concluir que la cuerda AB va a ser congruente con la cuerda DC. Tenemos un quinto teorema que dice en todo círculo la cuerda diametral es la mayor de las cuerdas. En todo círculo la cuerda diametral es la mayor de las cuerdas. Gráficamente tendríamos lo siguiente. Un círculo, aparece la cuerda diametral AB y aparece una cuerda cualquiera. Trazamos los segmentos radiales. Por la desigualdad triangular, nosotros podemos decir que OC más OD es mayor que CD. La suma de dos lados es mayor que la del tercer lado. Pero como estos son segmentos radiales, ¿qué es lo que tenemos aquí? 2R es mayor que CD y tendríamos entonces lo siguiente. 2R nos da AB va a ser mayor que CD, o sea, la cuerda diametral es mayor que cualquier otra cuerda. Tenemos un sexto teorema que nos habla de lo siguiente. Toda recta que pasa por el centro de un círculo y es perpendicular a una cuerda, toda recta que pasa por el centro de un círculo y es perpendicular a una cuerda, o sea que es perpendicular a esta cuerda, biseca la cuerda y los arcos intersecados. ¿Qué sería esto? ¿O cómo se demostraría? Miremos los segmentos radiales. Como la recta es perpendicular a esta cuerda, se convierte en la altura a la base de este triángulo isósceles y tendríamos así que la altura a la base en un triángulo isósceles es mediana. Por consiguiente, biseca la cuerda. Como también la altura a la base en un triángulo isósceles es bisectriz del ángulo del vértice, tenemos como estos dos ángulos centrales son congruentes, los arcos subtendidos o interceptados son
congruentes. Ahora, los suplementos de ángulos congruentes son congruentes, y estos ángulos centrales que son congruentes subtienden o intersecan arcos que son congruentes, completando entonces que los arcos intersecados son congruentes. Tenemos un séptimo teorema que dice que si una recta L pasa por el centro, si una recta que pasa por el centro biseca una cuerda, o sea que la está dividiendo en dos segmentos congruentes, es perpendicular a la cuerda. Es simple, tracemos los segmentos radiales, aparece un triángulo isósceles AOB, OM se convierte en la mediana a la base es altura, por consiguiente la recta L que contiene AOM va a ser perpendicular a la cuerda AB, basados en las propiedades del triángulo isósceles. O también podemos decir que los dos triángulos OAM y OBM son congruentes por lado, lado, lado. Este lado es congruente con este es común, y los otros dos son los segmentos radiales. Por consiguiente, se forma aquí un par lineal cuyos ángulos son congruentes, y por definición de ángulo recto, esto sería aquí perpendicular. De estos dos últimos teoremas, del 6 y el 7, podemos sacar un corolario que dice lo siguiente: la mediatriz de una cuerda pasa por el centro del círculo y biseca los arcos intersecados. Tenemos que es lo que nos están dando aquí en esta figura. Esta recta L se convierte entonces en la mediatriz de AB y siempre va a pasar por el centro. Con esta parte estamos entonces aquí, hasta el momento, mirando las propiedades de los arcos y las cuerdas. Vamos a empezar las relaciones que podemos establecer entre los arcos y los ángulos. Vamos a definir qué es lo que es un ángulo inscrito en una circunferencia. Un ángulo inscrito en una circunferencia es aquel cuyo vértice está sobre la circunferencia y sus lados determinan cuerdas. Hablamos entonces de un ángulo APB. De este arco AB podemos decir que es el arco intersecado o subtendido por ese ángulo inscrito. Dice entonces que un ángulo está inscrito en un círculo si solo si su vértice está sobre la circunferencia y sus lados determinan cuerdas. Vamos a mirar aquí esto. Escribamos determinan cuerdas. La medida de un ángulo inscrito en un círculo es igual a la mitad de la medida del arco intersecado. Se considerarán tres situaciones. ¿Cuáles? Miremos lo siguiente. Este es entonces el ángulo inscrito. Puede ocurrir que uno de sus lados contenga la cuerda diametral, o que la cuerda diametral esté contenida en el interior del ángulo, o la cuerda diametral esté a un lado del ángulo, o sea que no esté contenida en el interior del ángulo. De todos modos, si nosotros unimos O con A, vamos en esta primera parte a formar un triángulo isósceles en el cual los ángulos de la base son congruentes, esto es alfa y alfa, y este ángulo teta sería un ángulo central, pero al mismo tiempo es un ángulo exterior de este triángulo, y teta tiene como medida 2 alfa, es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Esto implicaría que alfa
es igual a la mitad del ángulo teta. Como teta es un ángulo central, su medida es la del arco AB. Entonces nos quedaría que este ángulo inscrito tiene por medida la mitad del arco intersecado. ¿Qué ocurre en estas otras dos situaciones? Miremos que este ángulo alfa va a ser el ángulo alfa sub 1 más el ángulo alfa sub 2. En este caso, tendríamos que alfa es igual a alfa sub 1 más alfa sub 2. ¿Qué es alfa sub 1? Aplicamos la situación A. ¿Qué es alfa sub 2? Aplicamos la situación A. Y en este caso, cuando la cuerda diametral está por fuera del ángulo, el ángulo alfa va a ser este ángulo alfa sub 1 menos el ángulo alfa sub 2. El ángulo alfa sería igual a alfa sub 1 menos alfa sub 2. Y a alfa sub 1 le aplicamos el primer criterio y a alfa sub 2 le aplicamos también el primer criterio. Dice lo siguiente: los ángulos inscritos en un círculo que intersecan el mismo arco de circunferencia son congruentes. Es un corolario de la definición de la medida del ángulo inscrito. Repito, los ángulos inscritos en un círculo que intersecan el mismo arco de circunferencia son congruentes. Miremos entonces qué son los ángulos inscritos en un arco. Un ángulo está inscrito en un arco si su vértice pertenece a ese arco. Entonces vamos a hablar de ese ángulo inscrito en este arco. Ese ángulo va a estar inscrito en este arco cuando el vértice del ángulo va a pertenecer a ese arco. Y los extremos del arco están en los lados que forman el ángulo. Entonces hablamos de este ángulo inscrito en este arco. Hablamos de este ángulo inscrito en este arco. Este ángulo está inscrito en ese arco. Entonces, todos los ángulos que están inscritos en un mismo arco, o que observemos que siempre van a intersecar este arco. Entonces, los ángulos inscritos en un mismo arco, o los ángulos inscritos que intersecan el mismo arco, siempre son congruentes. ¿Por qué? Porque su medida es la mitad de este arco intersecado. Ahora, es bueno una notica importante aquí, y es que este arco formado por los vértices de ese ángulo inscrito es lo que se llama el arco capaz del ángulo alfa. ¿Qué propiedad tiene? Que en cualquier parte donde se pare el observador aquí, siempre va a haber este segmento bajo el mismo ángulo. O sea, sería bajo el ángulo alfa. Ahora, los lados del ángulo, es bueno aclarar, no terminan ahí, sino que se prolongan indefinidamente. ¿Sí? Porque los lados de un ángulo no son limitados, se extienden indefinidamente, pues solamente interesan lo que esté en el círculo. Tenemos otro corolario, y es que un ángulo está inscrito en un semicírculo si su vértice está en la semicircunferencia y sus lados pasan por los extremos de la cuerda diametral. Todo ángulo inscrito en un semicírculo siempre va a ser un ángulo recto. ¿Por qué? Porque la medida de este ángulo mide 90. Siempre va a ser un ángulo de 90, ya que el arco interceptado es 180. Esto es equivalente a decir que todo triángulo inscrito en un círculo que tenga por lado el diámetro es un triángulo rectángulo, que son los triángulos que están formando ahí. Hay otro corolario que nos dice que los ángulos inscritos en un mismo círculo miden 90. Si un triángulo está inscrito en un círculo y uno de sus lados es una cuerda diametral, es rectángulo, y
en un mismo círculo rectas paralelas intersecan arcos de circunferencia congruentes. Sería este caso en esta figura. Nos está diciendo que si estas rectas son paralelas, este arco es congruente con este. Bien sea si una de las rectas es tangente y la otra es secante, o si las dos son tangentes, nos está diciendo que este arco va a ser congruente con este o que este arco es congruente con este. Esto se ve fácilmente porque estos dos ángulos son congruentes para el terno interno. Si esto mide X y esto mide Y, la medida de alfa es igual a Y medios, y beta, que es de una medida igual a la de alfa, entonces tiene una medida por ser un ángulo inscrito a X medio. De aquí concluimos que X es igual a Y. Tenemos el ángulo semiscrito. ¿Qué es un ángulo semiscrito? Un ángulo semiscrito es aquel que tiene su vértice sobre la circunferencia y tiene su vértice sobre la circunferencia, un lado es tangente y el otro lado contiene una cuerda. Entonces estamos hablando del ángulo semiscrito RPN, o llamémoslo alfa. Este arco, el arco PN, viene a ser el arco interceptado o el arco subtendido por ese ángulo alfa. Y su medida es la mitad del arco. ¿Por qué la mitad del arco? Se puede demostrar con la figura que hay ahí usando medidas de ángulos, pero también se puede demostrar trazando por acá una paralela a la paralela TR. Por el corolario anterior, sabemos que este arco es congruente con este, que este ángulo alfa es este ángulo alfa, por alternos internos. Luego, la medida de alfa es, como este ángulo ya es inscrito, es un medio de X. Por consiguiente, alfa también, como este arco es congruente con este, alfa va a ser un medio de X. O sea, la medida de un ángulo semiscrito es la mitad del arco interceptado. Tenemos el ángulo exterior. ¿Cómo vamos a definir el ángulo exterior? El ángulo exterior es el que tiene su vértice fuera de la circunferencia y sus lados son bien o tangente o una secante. Los dos lados son secantes aquí en la figura de la derecha, o sus dos lados son tangentes. Este ángulo interseca dos arcos, X y Y. X y Y, y tenemos aquí también X y Y. Se une y se forma un triángulo, llamemos este ángulo teta, y este es alfa, entonces teta es igual, perdón, ya está alfa, llamémoslo beta, es alfa más beta. La medida de este ángulo alfa va a ser igual a teta menos beta. Como son ángulos, ya teta y beta son ángulos inscritos o semiscritos, de todos modos esto nos queda que es la semidiferencia de los arcos interceptados, el más alejado menos el más próximo. Tenemos el ángulo interior. En la circunferencia dice que la medida del ángulo formado por dos cuerdas AB y CD que se cortan en un punto P es igual a la semisuma de las medidas de los arcos interceptados por el ángulo. El ángulo está intersecando este arco, y el opuesto por el vértice está intersecando este arco BC. Este ángulo interior tiene como medida, si este arco es X y Y, la semisuma de las medidas de esos dos arcos. Aquí tenemos un ángulo teta y este es lambda, y por suma de ángulos de un triángulo, el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, podemos llegar, aplicando la medida del ángulo inscrito, que alfa es la semisuma de los arcos interceptados. Hay una notica que vale la pena tener en cuenta, y es que en todo cuadrilátero inscrito, los ángulos opuestos, alfa
y lambda son suplementarios. Alfa más lambda vale 180, y si este es beta y este es delta, beta más delta valen 180. Eso en todo cuadrilátero inscrito. Y también tenemos, digamos, el recíproco. Si en un cuadrilátero dos ángulos opuestos son suplementarios, entonces podemos inscribir el cuadrilátero en una circunferencia y se demuestra por reducción al absurdo, suponiendo que no. Por último, podemos decir, básico, que por tres puntos no colineales se puede trazar una y solo una circunferencia. Por tres puntos no colineales, esto lo sabemos desde los triángulos, simplemente trazamos las mediatrices de esos segmentos y donde se corten vamos a tener el centro y estos serían los radios, porque se demuestra fácilmente que estos tres segmentos son congruentes, y tenemos la definición de la circunferencia como lugar geométrico. Con esto entonces terminamos este módulo 19 que establece la relación entre los arcos y las cuerdas y los ángulos relacionados con la circunferencia, el inscrito, el seminscrito, el exterior y el interior. Vamos entonces en el próximo módulo o en la próxima sesión a mirar el capítulo correspondiente al de áreas, donde vamos a empezar a analizar las áreas de las figuras planas y las relaciones que existen entre las áreas de dos triángulos que tienen alguna propiedad común.